de la verdad. Por eso Judas 3, si leemos ahí, dice: amado, por la gran solicitud, la gran urgencia que tenía para escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿De qué se está hablando acá Judas? ¿Cuál es la fe que ha sido dada a los santos? Acá la fe se refiere al conjunto de doctrinas que hacen al Evangelio del Señor Jesucristo. Tienen que contender por medio de ellas. Y bueno, acá dice: si algunos que dudan, convencerlos por la verdad. A otros salvar, arrebatándolos del fuego. No son cristianos, están bajo condenación. Y de otros tener misericordia, con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Está usando una metáfora. Su vida está corrompida que aún la ropa que llevan puesta está contaminada por su propio pecado. Predícame el Evangelio, pero tengan cuidado. A un homosexual hay que predicarle el Evangelio, arrebatándolo del fuego, pero cuidado, desechando su ropa contaminada aún por su pecado. Es decir, no apaleando su estilo de vida. Esto es lo que quiere decir Judas, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. ¿Sí? Hay salvación y esperanza para ti, pero si te arrepientes, si vienes a Cristo y dejas tu antigua vida, hay que predicarle el Evangelio a un ladrón, a un violador, a lo que fuere, pero aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Es decir, su vieja naturaleza, su práctica de vida pecaminosa, ese no tiene arte ni parte en la vida cristiana. Tiene que arrepentirse, tiene que dejar esas prácticas nefastas, esas prácticas pecaminosas. Pero Pablo también estaba preocupado porque habían dejado de correr bien. Está hablando metafóricamente. Ustedes saben que la vida cristiana se compara a una carrera, no de velocidad, sino de resistencia. No se llega más rápido. Llega el que persevera hasta el fin es un verdadero salvo. De nada sirve perseverar 5 meses, 1 año, 50 años. Tenemos que perseverar hasta el último hálito de vida sobre esta tierra. El que persevera hasta el fin, ese es el sello de un verdadero salvo. Pero Pablo tenía esa preocupación. Versículo 7 del capítulo 5. Dice: vosotros corríais bien. Ustedes arrancaron bien la vida cristiana. Ustedes arrancaron bien. Dice: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? La única manera de correr bien la carrera que tenemos por delante es obedeciendo el Evangelio de Cristo. O como dice el escritor a los Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, versículo 1-2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la cruz, el cual por el gozo puesto delante de él menospreció la cruz, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Tremendo. Y Pablo dice: ustedes arrancaron bien, estaban corriendo bien, pero ahora ya no estaban andando conforme a la verdad, se habían desviado claramente. Los Gálatas, hermanos, fueron responsables, ellos mismos fueron responsables de haber permitido esos obstáculos que les impedían correr bien la carrera cristiana, y así ya no estaban obedeciendo a la verdad del Señor. Ahora eran desleales, ahora eran rebeldes, ahora eran desobedientes al Evangelio de Cristo, ahora no estaban corriendo bien, no estaban viviendo adecuadamente sus vidas cristianas. Por lo tanto, nosotros también debemos de preocuparnos por aquellos que han dejado de correr legítimamente la carrera cristiana. Por eso el escritor de los Hebreos, en ese texto que cité recién, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice que nos debemos de despojar de todo peso y del pecado que nos asedia, que nos enreda, que nos estorba, y correr con diligencia la carrera que tenemos por delante. Es de preocupar, hermanos. ¿Cuántos hermanos han dejado de correr esa carrera? ¿Cuántos hermanos han dejado de perseverar? ¿Cuántos hermanos? Vaya a saber si son hermanos o no. Solo Dios lo sabe, pero eso es preocupante. ¿Qué pasa? Que arrancaron bien y ahora ya no están ni siquiera en la cancha, ni siquiera están corriendo.
Ni siquiera están luchando con el propio pecado que les asedia. ¿Quién los fascinó? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los empujó? ¿Quién los estorbó? ¿Qué es lo que hay en sus corazones? Solo Dios lo sabe, hermano. Solo Dios lo sabe. Por eso es de preocuparse. Por eso Pablo estaba preocupado también por los hermanos de Galacia, porque andaban según la carne y ya no andaban según el Espíritu. Y eso es terrible. Ya no andaban según el Espíritu, sino que andaban en la carne. Vemos ahí en el capítulo 5, versículo 13, Pablo dice claramente allí, 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Luego dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Por eso la lucha tan grande que tenemos adentro, en la mente, en el corazón, y carne y el espíritu, en una lucha diaria, continua. Dice que se oponen entre sí, chocan entre sí. La carne y el espíritu están chocando día a día. El yo no quiere ser crucificado, el yo quiere seguir viviendo su vida, pero el espíritu lo va frenando. Y ahí la lucha que tenemos. Dice, se contraponen entre sí el espíritu y la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieren. Pero si soy guiado por el espíritu, no estáis bajo la ley. Por eso después él va a decir que el fruto del espíritu del creyente se va a notar en el carácter. ¿Cómo sé que una persona es espiritual? ¿Cómo sé que una persona está llena del Espíritu Santo? ¿Porque hace milagros? ¿Porque habla lengua? No, porque va a tener el carácter de Cristo. Porque el fruto del Espíritu, dice acá, versículo 22, una persona llena del Espíritu, una persona madura espiritualmente, dice el fruto del Espíritu es amor, el amor ágape, el amor de 1 Corintios 13. Todo lo soporta, todo lo aguanta, no se irrita, no es jactancioso, no se envanece, no es soberbio. Ese amor, eso proviene del Espíritu. Tiene gozo, tiene paz, tiene paciencia, tiene benignidad, no hace nada por maldad, tiene mucha bondad, tiene fe, es manso, tiene templanza, y dice, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué es andar por el Espíritu? ¿Andar en el aire? ¿Andar mirando gente con la mano? Hermano, andar en el Espíritu no es otra cosa que andar con las facultades del fruto del Espíritu. Ser un hombre y una mujer, como dice ahí, lleno de amor, lleno de misericordia, lleno de dominio propio. Eso es un cristiano espiritual, que no lo asusta nada, que siempre tiene paz, que siempre tiene templanza, que siempre baja la pelota al piso. Eso es un cristiano maduro. Por eso dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y luego dice una exhortación, verso 26, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Eso no proviene del Espíritu Santo, lógicamente. Así que estos creyentes no andaban en el Espíritu, sino que andaban en la carne. No solo habían abandonado la doctrina de Cristo, sino que también ahora se estaban dedicando a la carnalidad, a la inmoralidad. Porque eso sucede, hermano, cuando cualquier creyente deja de perseverar en la doctrina de Cristo, deja de luchar con las armas espirituales, deja de dar fruto espiritual, automáticamente la carne empieza a ganar predominio en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso tenemos que crucificar, como dice Pablo, nuestra carne, con nuestras pasiones, con nuestros deleites. Nosotros también debemos de temer por aquellos que andan según la carne y no según el Espíritu. Esto es triste y esto es peligroso. Bueno, vamos a ir aterrizando el avión. Vamos a dar unas aplicaciones prácticas a la luz de lo que hemos venido viendo. Así que como Pablo debemos de estar preocupados por la iglesia del Señor y aparte preocuparnos los unos de los otros por el bienestar espiritual de los hermanos. Recuerden que lo peor que hay son estas enseñanzas, estas herejías, este evangelio contaminado. Cualquier cosa que contamine el evangelio hay que sacarlo cuanto antes. Lo vemos en la vida de los apóstoles, lo vemos en la vida de los verdaderos ministros del Señor. Cualquier cosa que
veían que no pertenecía al Evangelio, hay que sacarlo cuanto antes porque es una bomba de tiempo. Eso va a producir mucho dolor a los creyentes en la iglesia. Entonces debemos estar preocupados también por la condición espiritual de muchos creyentes. Primera Juan 4:1 dice ahí el apóstol Pablo que debemos de discernir los espíritus, debemos de probar los espíritus si son de Dios. Hablando también, miren lo que dice ahí, amados, le dice Juan a la iglesia, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Hermano, ¿cómo entra la doctrina del demonio que dice Pablo a Timoteo? A través de falsos maestros, a través de los falsos maestros. Hay que discernir, hay que ver si lo que realmente enseña o dice es a través del Espíritu. ¿Por qué? Le preguntamos a Juan. ¿Por qué, Juan, tenemos que probar los espíritus? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos. Muchos dicen hablar de parte de Dios, muchos dicen tener revelación, muchos dicen ser creyentes, muchos, pero hay que ver, hay que probar realmente. No hay que creer a todo espíritu. Y eso también es de preocuparnos. Yo más que nunca, mis hermanos, donde se ha perdido el discernimiento, debemos expresar nuestra preocupación, como dice Judas en el verso 3 que yo le leía, de contender ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. Como Pablo dice ahí en Gálatas en el capítulo 2, versículo 3 al 5, también vemos acá que Pablo hace alusión a algo parecido. Cuando dice, más ni a un Tito que estaba conmigo, ¿se acuerda que esto lo vimos en el libro de los Hechos? Ni a un Tito que era gentil, era griego, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos escondidas. Falsos hermanos introducidos que estaban escondidos, que no estaban para bendecir la iglesia, eran piedras de tropiezo. Hermanos, debemos de seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, 1 Corintios 4:16, que lo invitemos a él, 1 Corintios 4:11, invítenme a mí como yo invito a Cristo, le decía a los corintios. Debemos de estar preocupados por estas cosas que no vienen a ser parte del Evangelio de Cristo, sino que pervierten el Evangelio de Cristo y esto luego después pervierte toda una iglesia por una congregación. Debemos de temer por aquellos hermanos que anteponen su amistad a la sincera fidelidad a Cristo. Mire lo que dice allí el apóstol Juan en su segunda carta, que es la carta más cortita de Juan. La segunda carta de Juan tiene 13 versículos, la tercera carta de Juan tiene 15 versículos, la más cortita es la del medio, pero mire qué exhortación tremenda hace Juan aquí. Segunda de Juan, versículo 9 al 11. Dice acá, ustedes la encontraron, hermanos, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en qué. No dice no persevera en la iglesia, porque hay muchas iglesias que no tienen la doctrina de Cristo. Lo importante es si una iglesia está fundada en la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo no es otra cosa que el Evangelio de Cristo. Iglesias hay muchísimas. El problema es que las muchas iglesias que hay están perseverando en la doctrina, en el Evangelio de Cristo. Miren lo que sigue diciendo Juan. Presta atención porque esto es clave también para entender la preocupación de Pablo y la preocupación también de Juan. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ¿qué pasa con esa persona? No tiene a Dios, hermano. ¿Por qué no tiene a Dios? Bueno, porque el Espíritu de Dios nos va a llevar siempre a la persona y a la obra de Cristo. El Señor dijo allá en Juan capítulo 14, Juan capítulo 16, es necesario que yo me vaya, pero va a venir el Espíritu Santo, va a venir el Consolador, y cuando Él venga, el Espíritu Santo, que va a estar en ustedes, con ustedes, para siempre, Él los va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo nos saca del error, nos saca de las tinieblas, nos saca de las mentiras del diablo, nos saca de las mentiras del mundo, y siempre nos va a llevar hacia la verdad, siempre va a llevar al creyente a la verdad. Pero un creyente que dice ser creyente y se empieza a desviar tras la mentira, entonces Juan dice, no tiene a Cristo.
no es un verdadero creyente, porque cualquier creyente se puede desviar un tiempito, pero si tiene el Espíritu Santo lo va a traer, el Espíritu Santo está haciendo una obra en él, lo va a iluminar, lo va a rescatar, lo va a traer, lo va a santificar. Pero claramente acá dice Juan que no tiene a Cristo aquel que no persevera, no tiene a Dios. Y luego dice, el que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Cuál? El que persevera. ¿Qué hacía Pablo, hermano? ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hacía Judas? ¿Qué hacía Santiago? ¿Qué hacía Juan? Perseveraban en la doctrina de Cristo, en enseñar la doctrina. No enseñan a hacer milagros, no enseñan a hacer pactos, no enseñan a hacer campamentos, no enseñan a hacer conferencias, enseñan acerca de la doctrina de Cristo, pero nosotros estamos como los Gálatas, nos fastidia la doctrina de Cristo, no queremos escuchar la doctrina de Cristo. Entonces queremos tener cantidad de actividades, pero no basadas en la doctrina de Cristo. Y si alguno no persevera en la doctrina de Cristo, entonces Cristo no está ahí. Cristo no está donde su palabra y su doctrina no es fundamento. Cristo no está. Habrá mucha gente, habrá mucha risa, habrá mucha comida o lo que sea, pero si no está ahí el Evangelio de Cristo y la palabra de Cristo, entonces Cristo tampoco está. Vaya a decir esto usted en algunas iglesias por ahí. Lo sacan por acá que no hay esquina, pero es la verdad, es lo que dice Juan. Es lo que dice Juan, mis hermanos. Y luego dice, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no trae esta enseñanza, ¿qué va a pasar? No lo recibáis en casa ni les digáis bienvenido. Ay, hermano Juan, qué falta de amor. La Biblia dice a Juan, no juzguéis para que no sea juzgado. Y eso que es el apóstol del amor, el apóstol Juan. Pero el amor de Cristo, no el amor superficial. Hermano, por eso no podemos tener comunión con otras iglesias o otros ministerios que no están basados en el Evangelio de Cristo. No podemos, lamentablemente. No es que seamos más o que nos creamos más, pero la Biblia misma nos dice no puede haber comunión. Si alguien viene con otra doctrina diferente, ¿cómo van a tener comunión? Es como si mañana nosotros trajéramos, va a venir una profeta que mientras danza en el Espíritu, mi hermano, la profeta le va a imponer mano y le va a dar palabra de el Señor. Yo prefiero que el Señor me lleve ahora mismo y estar en la presencia de Cristo antes de ver semejante disparate. Prefiero que me lleve de la faz de la tierra. Si hoy o mañana uno no está y no va a venir una profeta que va a danzar, que es muy de moda eso, y todavía la profeta, antes por lo menos tenían trapo que les tapaban los tobillos, ahora las profetas modernas andan muy ligeras de ropa. Cuidado con eso. Mientras danza la profeta va a poner mano y le va a decir usted, claro, y la gente enloquecida con eso. Y mientras la profeta pachanguea y se mueve en el poder del Espíritu, hermano, todo eso es del diablo. Cristo no tiene arte, ni parte, ni suerte. No lo recibáis ni le digáis bienvenido. ¿Por qué, Juan, sos así? Verso 11. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Miren cómo le llama, malas obras. Una enseñanza diferente al Evangelio de Cristo, el apóstol Juan le llama una mala obra. Una mala obra. Lo único bueno que hay en este mundo está en el Evangelio de Cristo, hermano. Lo único bueno en este mundo está acá. En la palabra de Dios, en el Evangelio de Cristo. Y en esto nosotros tenemos que perseverar. En esto tenemos que amar. Esto no tenemos que aferrar. Y a veces lo despreciamos. Nuestra naturaleza es así. Hermano, que Dios nos ayude. Si nosotros estamos siendo cautivados o fascinados por algo, ¿qué es lo que me está fascinando para apartarme del Evangelio de Cristo? ¿Qué es lo que me está cautivando para que mi corazón ya no lata por el Evangelio de Cristo? Tenemos que revisar nuestra vida, nuestro corazón. Debemos de estar preocupados por aquellos creyentes que no quieren aceptar las doctrinas básicas del Evangelio, que no quieren hablar del arrepentimiento, de la sola fe, de la sola escritura, del infierno eterno, de la santificación interna y externa. Esos creyentes que no perseveran en las doctrinas fundamentales del Evangelio, que no tienen límites con otros que viven vidas impúdicas, que le da lo mismo estar con gente
pagana que habla con un vocabulario sucio, les gusta estar con esa gente. Entonces, si no hay división, si no tenemos discernimiento, tarde o temprano vamos a ser arrastrados cada vez más por el error. Debemos de temer, hermanos, cuando la mundanalidad, la falsa enseñanza entra a la iglesia de Cristo. Debemos preocuparnos. Y eso sé que se acuerda cuando Pablo mismo dice de Demas, un colaborador, ahí en 2 Timoteo 4, dice que Demas había desamparado al apóstol Pablo amando más este mundo. Dice Pablo, 2 Timoteo 4:10. Demas, un colaborador de Pablo, pero sin embargo, en la última carta que escribe dice, Demas me ha desamparado. ¿Saben por qué? No porque le tuvo miedo a la persecución, porque muchos creyentes se iban porque tenían miedo a la persecución, y bueno, no todos tienen la misma fe, no lo juzgaba, nadie juzga a un creyente por eso. Pero Pablo dice, el problema es que Demas no se fue, porque otros se acuerdan que Pablo dice en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor no les tome en cuenta esto. Todos no somos el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo tenía un espíritu que era impresionante. Hay creyentes que se asustan más fácil, que no tienen esa fortaleza. Pero Pablo dice, no importa que Dios no les tome en cuenta ese pecado. Pero Demas no disparó por la persecución. Demas dice que abandonó al apóstol Pablo porque amaba más a este mundo. Hermano, y es muy fácil amar al mundo. El mundo tiene muchas cosas que nos deleitan, que nos atraen. Por eso debemos crucificar nuestra carne, por nuestras deleites, por nuestras pasiones. Hoy hablaba con un hermano y me decía, yo he trabajado toda la vida, y ya es un hermano que tiene sus años. Dice, y me hubiera encantado haber recorrido el país. Dice, pensá que es un país tan chiquito nuestro, y yo no conozco nada. Dice. Digo, hermano, no se preocupe, cuando Cristo venga y seamos resucitados y habitemos en esta tierra regenerada, impecable, que será mejor que el jardín del Edén, tendremos toda la eternidad para recorrer la tierra de punta a punta, cada rincón, cuidarla y cultivarla, porque vamos a estar trabajando, no vamos a estar flotando en una nube en el estado eterno tocando el arpa. No, vamos a estar en esta tierra regenerada y Cristo, hermanos, morará con nosotros en ella eternamente y para siempre. Y recorreremos cada rincón en el mundo. No habrá peligro de caerse en un pozo, de que lo muerda una serpiente. No se va a cansar, no tendrá sed, no tendrá hambre. Y recorreremos este planeta que será restaurado y mucho mejor todavía que el jardín de mi hermano. No se preocupe por eso. No se preocupe que usted no puede. Yo tampoco le digo. Yo no conozco ni la mitad del país. Pero a mí no me quita el sueño. Me encantaría hacer una excursión a Israel, le digo, y conocer esos lugares. Sé que en esta vida no creo que lo haga, pero sé, le digo, que un día voy a andar ahí. Un día voy a recorrer esos lugares sin apuro, sin estadía, sin pasaje. Será glorioso. Un día estaremos ahí. Ahora nosotros tenemos que enfocar. Si puede pasear y conocer, hágalo. Gloria a Dios. Pero no todos podemos. Hay gente que tiene esa posibilidad. Bueno, Dios se la da, disfrute y gloria al Señor. Pero aquellos que no podemos, tenemos esa esperanza bendita. Que cuando Cristo el Señor venga y resucite a los muertos y glorifique nuestros cuerpos mortales, a imagen y semejanza de Él, seremos semejantes a Él, dice el apóstol Pablo, cuando le veamos. Entonces la tierra sufrirá un cambio tremendamente radical. La maldición del pecado, aquella maldición de Génesis 3, porque Dios maldijo la tierra, la maldición será quitada para siempre. La creación será restaurada y ahí entonces moraremos para siempre con el Señor. Hermanos, que Dios nos ayude mientras estemos batallando esta batalla, a no descuidarnos. Recuerda, hermano, que nuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Por lo tanto, dice Pedro, resistirle firmes en la fe. Hermanos, no nos descuidemos, no bajemos los brazos, perseveremos en el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo es el antídoto para todo. Fuera del Evangelio no hay nada. Perseveremos en el Evangelio de Cristo. Amemos el Evangelio de Cristo, que no nos aburra el Evangelio de Cristo, que no nos pase nunca el Evangelio de Cristo, que no nos hechicen con nuevas enseñanzas o con nuevas prácticas. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Gracias por tu enseñanza.